Muy bien, iniciamos este tercer bloque ya con la presencia del politólogo Gustavo Marangoni para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por llamar. Bueno, gracias a vos por atendernos una vez más. Y Gustavo, en las próximas horas se va a anunciar la extensión de la cuarentena, una cuarentena que cuenta con un apoyo cada vez menor entre la población, ¿es así? Bueno, es lógico que después de 80 días y con una perspectiva de continuarla por lo menos unas semanas más, se empiezan a registrar, digamos, escenas de agotamiento, de cansancio, de fatiga, no solo en términos individuales o en términos psicológicos, sino también, por supuesto, en términos económicos, porque hemos visto a lo largo de las últimas semanas cómo esta estrategia que se ha demostrado eficaz para evitar fallecimientos, tiene obviamente una contraparte que es un alto costo en lo que refiere a la economía real, a los puestos de trabajo y a la situación de sobrevivencia de muchísimas empresas en la Argentina. En retrospectiva, igual, ¿crees que hubo alguna falla en esta estrategia que está generando tal nivel de desgaste cuando todavía no hemos llegado supuestamente al pico de contagios, al pico del impacto de la enfermedad en nuestro país? Mira, seguro que en la Argentina y en todos los países hubo fallas a montones. Ahora, vos la vas a poder calibrar oportunamente cuando pase esta situación y puedas comparar también resultados. Yo te diría, uno cruza la frontera y ves, qué sé yo, Brasil y decís, bueno, Argentina tiene en media mañana durante 80, digamos, tiene la cantidad de fallecimientos en 2 meses o en 3 meses de los que Brasil tiene en media mañana. Ahora, ¿es el único indicador que tenés que tomar? No, seguramente hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, desde luego. Hay situaciones que tienen que contemplarse más oportunamente, obvio. Argentina tiene capacidad económica para soportar mucho tiempo más con media economía cerrada después de casi 90 días, 80 horas, 90 cuando termine la nueva fase, y sin duda que vamos a sufrir mucho. La evaluación se podrá hacer oportunamente cuando superemos esto. ¿Y vos cuál crees que fue hasta ahora el mayor acierto de los últimos 15 días a nivel de Te las diría, políticas, de la comunicación? Y la mayor te diría equivocación, que perdón, te quería preguntar las dos, te las pregunto juntas. Perfecto. Te diría, lo que me parece inteligente es haber empezado a abrir buena parte del país donde se registran pocos casos o prácticamente ninguno. Es decir, yo creo que no va a haber un día uno de la pospandemia. Va a haber una salida geográfica, sectorial, y hay otros que van a arrastrar mucho tiempo, porque no va a haber un día donde un funcionario diga, bueno, se terminó, porque aunque un funcionario lo diga, seguramente después quedarán temores, es decir, se abrirán restaurantes, pero a lo mejor no van a ir corriendo una enorme cantidad de gente a buscar ese consumo, porque a lo mejor va a privilegiar otras cosas o le va a quedar un temor de volver a determinados eventos sociales. Así que creo que hay que pensar en una post-pandemia que va a tener muchas fechas y que de alguna manera se va a ir apagando lentamente, digamos, con un cigarro, pero no por el decreto o por la decisión de un gobernante. Gustavo, y pensaba también, ¿cómo se hace para evaluar este tipo de fenómenos únicos y comparables a nivel de la historia, seguramente, en algunas variables? Porque por momentos hablamos de la cantidad de muertes, por momentos hablamos de esa cantidad de muertes en comparación con las muertes en otros países, pero también después saltamos a la economía, claramente, que tiene que ver también con la salud en el plano psicológico, en el plano del vivir de todos los días. ¿Cómo es el análisis de estos fenómenos? ¿A partir de qué variables se considera? No sé si me entendés la pregunta o si la estoy expresando bien en Sí, sí, realidad. sí. Muy, muy clara. Yo creo que de alguna manera las evaluaciones posteriores a todo esto, a mi criterio, van a de alguna manera profundizar en parte la grieta, porque uno puede esperar que el gobierno haga la defensa justamente sobre un hecho válido, como es la baja tasa de letalidad en la Argentina de la enfermedad, si todo continúa como hasta ahora, y hay otros que también van a señalar
que el costo en términos de empleos, de capacidad económica, fue demasiado alto, por lo tanto que va a hacer hincapié a lo mejor en las cuestiones de mala praxis del gobierno, y cada uno se va a refugiar, por lo menos de estos dos sectores que vienen hegemonizando la política argentina de los últimos años, se van a refugiar en sus identidades, en sus convicciones previas, y además pensemos que, aunque parezca lejano, en pocos meses más ya vamos a estar viviendo el clima preelectoral del 2021. A mí me da la impresión que la Argentina, cuando a veces se habla mucho de la necesidad de una Moncloa, la Argentina se parece en la actualidad mucho más a la España del presente que a la España que firmó el Pacto de la Moncloa. Tal cual. Pero justamente interesante mencionaste, ¿no? El caso de Brasil se ve claramente, ¿no? Este aspecto que estás mencionando, porque en Brasil, obviamente, en el tema sanitario, los resultados son claramente negativos, pero esta semana, por ejemplo, se ha visto una recuperación de la moneda brasileña, a diferencia, ¿no?, de lo que sucede acá en Argentina, en donde esta semana se tuvieron que imponer nuevos controles cambiarios para detener la pérdida de reservas y una posible devaluación más fuerte del dólar oficial, del peso oficial, ¿no?, en el mercado oficial. Sí, creo que hay algunas cosas que en Argentina la pandemia agravó, pero eran de una cuestión preexistente. Ya sabemos que el problema de la deuda y el virtual default, reperfilamiento, etcétera, era algo que ya se había generado en el año 2019, se agrava en este contexto y además, bueno, todos sabemos también que las reservas del Banco Central de la República Argentina son muy escuálidas en líneas generales, pero comparadas con las reservas del Banco Central de Brasil, bueno, lucen todavía mucho más pálidas porque el país vecino es más robusto en ese aspecto. También sabemos que la relación peso-dólar sufre mucho más que la relación real-dólar, que en algún sentido es más indiferente para el brasileño medio, ¿no? Cosa que no pasa en la Argentina cuando se genera una devaluación. Así que estamos a la espera, digamos, de la resolución de la deuda para ver si algo de ese estrés se quita, pero indiscutiblemente yo creo que lo que tenemos que esperar es que la pandemia y su paso terminen de acelerar los tiempos para que el gobierno pueda dejar de tomar medidas y empezar a tener un programa más coordinado y más consistente para encarar la reconstrucción de la economía nacional. Por lo pronto, Gustavo, esta semana el Fondo Monetario Internacional apoyó la oferta de la Argentina a los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera. ¿Ves que un acuerdo puede estar cerca? Me parece que sí. Yo creo que además tiró un valor el fondo, ¿no? Habló de $50, digamos. Como que está pidiendo a la Argentina un pequeño esfuerzo hasta ahí, diciendo no pasemos esta barrera, pero también sugiriéndole a los acreedores que tienen que bajar un alguito, digamos, sus pretensiones para que pueda haber fumata. Por supuesto que hay también otros elementos que serán también discutidos por estas horas, todo lo que tiene que ver con el plazo de gracia, si hay un pago durante, qué nivel de reconocimiento hay sobre los intereses devengados durante la negociación. Así que es de esperar que se llegue a un acuerdo. La verdad que me parece que las partes tienen muchas ganas de arreglar y creo que eso generaría en lo inmediato un beneficio para el sector privado, aquellos que tienen capacidad de acudir al mercado internacional, y en el mediano plazo quizás para Argentina, cuando vemos que días pasados Colombia pudo suscribir un préstamo de 2.500, 2.600 millones de dólares a 3% de tasa de interés, más o menos, punto más, punto menos, que en su momento, semanas atrás, también lo pudo hacer Perú o Paraguay. Bueno, sabemos que eso no va a pasar en el 2020 de la Argentina. Quizás, seguro no en la primera mitad del 2021, pero si las cosas enrutaran bien, bueno, siempre es importante tener el mercado de capitales abierto, hacer uso del responsable y ver de qué manera, insisto, apuntalamos la reconstrucción de la economía nacional, que va a quedar muy castigada cuando este fenómeno pandémico termine de existir. Muchas gracias, Gustavo. Cerramos el programa de hoy con las reflexiones del politólogo Gustavo Marangoni, haciendo énfasis en la necesidad
de generar un plan económico integral para cuando la pandemia quede atrás, para poner en marcha la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.